Saludos a todos. Estamos acá con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Muchas gracias por su tiempo. Antes que nada, pues felicitarlo por el triunfo en las pasadas elecciones del domingo. Hay mucho ruido internacional con todo lo que ha venido ocurriendo en El Salvador, pero quiero empezar para darle un poco de contexto a nuestra audiencia internacional para que por favor, vicepresidente, nos explique un poco su trayectoria y cómo llega usted a formar parte del gobierno de Nayib Bukele. Bueno, mira, yo tengo de estar participando en la política de mi país un poco ahí, cerca de medio siglo, más de 50 años. Desde que entramos a la universidad, participamos en la política estudiantil. Cuando salimos de abogado, nos involucramos en las luchas sociales. He sido abogado de muchos movimientos laborales, progresistas, defendiendo los derechos humanos en la época de la dictadura. También durante el conflicto, en la guerra, tomamos parte activa para buscar encontrar al final una paz que llegó por fin en 1992. Ahí creímos que era el salto que iba a dar el país hacia una nueva sociedad más igualitaria, más solidaria, más democrática, pero 30 años después nos encontramos que habíamos fracasado en ese intento. El país estaba en condiciones peores que las que tuvo en la guerra civil. Y eso se debió a que el país estuvo gobernado 20 años por ARENA, 10 años por el FMLN, las dos fuerzas que eran los protagonistas durante toda la década de los 80 en la guerra civil y que siguieron administrando la política durante la década de los 90 y la década de los 2000. El resultado es que el pueblo estaba decepcionado de esa situación, estaba agobiado por la violencia que se había apoderado del país. Las maras controlaban la mayoría del territorio nacional. Los saldos de las muertes en todas esas 3 décadas fue superior a lo que tuvimos en la guerra civil, más de 120.000 muertos. Solo en los dos gobiernos del FMLN, en la última década, recibimos el informe del Instituto de Medicina Legal que 41.000 salvadoreños habían sido asesinados solo en esos 10 años. Es decir, eso era el país que heredamos en términos de seguridad. Y por otra parte, la reconstrucción del país en el periodo de la posguerra, que también fue una apuesta en la cual tuvimos el acompañamiento de la comunidad internacional. Solo en Washington se reunió un fideicomiso, un compromiso de apoyo de más de 800 millones de dólares para implementar los acuerdos de paz. No sabemos para dónde se fue ese dinero porque el país no recibió toda esa inyección para la reconstrucción del país. Y por otro lado, las élites económicas de ese momento aprovecharon la situación para hacer una mayor concentración de la riqueza. Se privatizaron las empresas estatales más productivas, como las telecomunicaciones, las pensiones, se privatizaron los bancos, se vendieron los bancos, es decir, hubo un festín para las élites económicas y por otra parte un carnaval de muerte para nuestro pueblo. Eso es, el pueblo le puso punto final el 3 de febrero del 2019 cuando decidió dejar atrás ese régimen bipartidista y elegir al presidente Bukele para su primer mandato. Ahí es donde el presidente me pide que lo acompañe en la fórmula obstáculos y para impedirle que él se presentara. Yo era su abogado en los temas electorales y nos habíamos conocido en estas batallas desde que él era alcalde de un pequeño pueblo de Nuevo Cucatlán, donde también ayudamos en la campaña para que fuera electo alcalde de la capital de San Salvador. Vicepresidente, va a iniciar un nuevo periodo constitucional en El Salvador. Digamos, El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo a ser uno de los más seguros de la región. Es un paso muy importante para este país, pero evidentemente eso trae ahora nuevos retos. Ahora, pues digamos, la ciudadanía obviamente aspira a, vamos a decir, a otras cosas, a mejorar la educación, la economía, etcétera. ¿Cuál es el plan del gobierno para estos próximos 5 años para que, digamos, las mejoras en seguridad también se transmitan a su vez a mejoras en infraestructura, economía, etcétera? Bueno, tú puedes ver que las prioridades están reflejadas en nuestro presupuesto nacional. Por primera vez, El Salvador invierte más de 5 puntos del PIB en educación.
El primer rubro de nuestro presupuesto está destinado a educación, el segundo para salud y el tercero para seguridad. El presidente quiere un pueblo educado, porque un pueblo educado es un pueblo libre, pero además es un pueblo que tiene que estar sano. Por eso la apuesta a salud. Y tercero, la seguridad. Con estas tres condiciones, la apuesta estratégica es al crecimiento económico, a la generación de empleos, a desarrollar las industrias que no podían florecer por el tema de la violencia, el tema de las maras, las pandillas, que tenían condicionado no solo las comunidades donde oprimían a la población humilde trabajadora, sino a nivel de las grandes empresas y que generaban un ambiente que no era nada favorable para la inversión extranjera. Por eso El Salvador ha sido de los países que menos inversión extranjera ha captado. Ahora, con esta nueva realidad, con la seguridad física y la seguridad jurídica que presenta el país, la apuesta es atraer más inversión. Acabamos de lanzar nuestro programa que se llama Adopting El Salvador, que ha emitido 1,000 visas, las Freedom Visa, para 1,000 individuos que traigan $1 millón cada uno como mínimo en Bitcoin. La idea es recoger 1,000 millones en un corto plazo. Pero además de estas apuestas tenemos en las energías renovables. Nuestra matriz energética ha privilegiado energías como la geotérmica, la biomasa, la eólica, la energía solar, y eso es un atractivo para grandes inversionistas que trabajan en energías limpias. Lo mismo en tecnología. La apuesta ha sido muy importante, no solo porque hemos distribuido dispositivos electrónicos a todos, absolutamente todos los estudiantes del sistema público. Tienen una laptop o una tablet si están en los primeros años de escolaridad. Y eso nos permite ir educando a nuestra población ya para hacerla funcional en la era digital. Por eso la apuesta a las inversiones en tecnología han llevado a que nuestro país apruebe una ley que te permite durante los 10 primeros años no pagar impuestos si la inversión es en tecnología. O sea, pues que esa apuesta a la cuarta revolución industrial está presente para nosotros porque ya nos sentimos inmersos en la era digital. Pero también hemos creado otra agencia que se llama Invest El Salvador, que ha presentado una guía para los inversionistas extranjeros que estén interesados en venir a nuestro país. Y el primer rubro al que se le presenta es el rubro del turismo. El turismo ha crecido exponencialmente en El Salvador. Este año, en 2023, recibimos 3.4 millones de turistas, una cifra que se podía ver en nuestro país. Creo que Costa Rica podía haber pretendido tener una cifra similar de turistas. Pues nosotros hemos roto el récord y ya el turismo pasa a ser el segundo rubro de generación de divisas para El Salvador. Lo estamos ofreciendo también como una plataforma para los inversionistas, los que trabajan en la industria hotelera, en la industria de restaurantes, en la industria del transporte, transporte aéreo, transporte terrestre, marítimo. El Salvador nunca había recibido cruceros. Ahora estamos más de esta inversión extranjera que queremos atraer en los rubros que te he mencionado, está la propia inversión pública que hace el Estado. Construir el paso de la ruta de los Chorros, una inversión de más de 300 millones de dólares. Se estaba pensando ya también en el asocio público-privado para la construcción del nuevo aeropuerto que se va a construir en la zona oriental del país, el tren del Pacífico, el cable aéreo en San Salvador, es decir, grandes obras de infraestructura que generan una inversión pública que permite, cuando se da esa ecuación mágica de que por cada dólar del gobierno o de la inversión pública y 4 o 5 dólares de la inversión privada, te puede generar un crecimiento hasta de 7%. Nosotros el crecimiento para este periodo está considerado dentro del histórico. No tenemos así como tuvimos durante el año 2022, que llegamos a tener 10.5 de crecimiento. O sea, un crecimiento de 2 dígitos era algo insólito. Los economistas lo explicaron porque era el efecto rebote de la pandemia, pero era una tendencia que se iba a mantener. Ahorita estamos esperando un crecimiento económico de 2.8 o 2.7
que es lo que marcan organismos como la CEPAL o el Banco Mundial o nuestro propio Banco Central de Reserva. Es decir, esas son las líneas de proyección para el segundo mandato y que solo se podrían implementar si y solo si habíamos resuelto el tema de la violencia y la corrupción, que fueron nuestros desafíos en el primer mandato. Vicepresidente, sé que tenemos poco tiempo, así que quiero tratar de tocar varios temas puntuales, digamos un poco más concisos para poder hablar de todo esto. En los días previos a la elección salieron varios reportes de medios como el New York Times y otros medios que estaban sacando quotes que supuestamente provenían de usted, que decía que iban a desmantelar o eliminar la democracia. Eh, bueno, lo primero que quería saber era qué hay de cierto en ese tipo de quotes o qué era realmente lo que usted estaba intentando decir en ese momento. Pues mira, realmente me llamó la atención. Salió en un periódico local, aquí en el diario de hoy, una réplica de lo que decían que estábamos desmantelando la democracia y creando algo nuevo. No recuerdo yo exactamente si fueron esas las palabras, porque normalmente las declaraciones o citas, como dices tú, unas citas fuera de contexto. Pero creo que el presidente Bukele en la conferencia de prensa el día domingo se encargó de poner en claro ese tema. Cuando un periodista del país le dijo, y le hizo esta misma pregunta, y que la fuente era el diario New York Times, la respuesta del presidente fue, no le creo al New York Times. ¿Por qué? Porque el New York Times, El País de España, Le Monde de Francia, el Washington Post, The Economist, son periódicos, o la DW, son medios que han generado toda una orquestada campaña de ataque contra el presidente Bukele y su gobierno. Y lo que han logrado es empañar la imagen de este país que te acabo de mencionar, este país que empieza a renacer, como dijo el presidente. Por eso es que no solo no les creemos, sino que además hemos denunciado su periodismo falso. Y lo que dijo el presidente en el caso de la cuota del New York Times era de que no estábamos desmantelando la democracia porque en El Salvador no habíamos tenido democracia. Esas fueron las palabras textuales del presidente y que yo las endoso totalmente. Vicepresidente, El Salvador es un país muy pequeño, es una economía también muy pequeña. Digamos que quizás la trascendencia a nivel geopolítica y económica de El Salvador no es muy grande en la escala mundial, pero repentinamente, digamos, está la prensa mundial, como usted muy bien dice, muy pendiente de lo que pasa en El Salvador. Mi pregunta es la siguiente, ¿a qué cree usted que se debe eso? Y yo no sé si usted, que es una persona, digamos, mayor, en todos sus años de vida había visto algún interés tan grande por parte de la prensa internacional con lo que ocurre hoy en día en El Salvador, incluso en los tiempos donde había una guerra civil y todo lo demás. Sí, mira, yo comparto la visión del presidente cuando dice que el interés de esta prensa internacional sobre El Salvador es inexplicable porque no somos una potencia económica, no tenemos petróleo, no tenemos oro, no tenemos diamante. Entonces, ¿cuál es el interés y por qué nos atacan de forma tan sistemática por lo que estamos haciendo bien? Y lo estamos haciendo tan bien que nuestro pueblo el día domingo habló alto y habló claro de que estamos haciendo bien las cosas y por eso nos respalda. Entonces dice él, la única explicación es que estamos dando un ejemplo que no les gusta a estas élites a nivel internacional porque es un ejemplo que puede cundir en otros países. Entonces, nuestro liderazgo, más que todo a nivel internacional, porque no cabe duda, el presidente Bukele, por diferentes medios, ha sido evaluado como el mejor presidente a nivel planetario. Entonces, lo que haga el presidente Bukele puede inspirar a otros países, a otros estados, a otros gobiernos. Y eso es lo que temen estos medios, estas élites y los intereses a los que ellos responden, porque no cabe otra explicación. Simplemente el ejemplo de El Salvador, quieren atacarlo, quieren empañarlo para que no sea la inspiración de otros países que tienen la misma problemática que tenemos nosotros y que estamos resolviendo. Hay, siguiendo un poco con el tema, los medios internacionales ya se han apurado en
llamar una dictadura lo que ocurre en El Salvador, pese a que aproximadamente el 85% de los salvadoreños votó por el gobierno de Bukele. Entonces, digamos, hay un contraste muy fuerte en cómo la prensa internacional tradicional da tratamiento a ciertos regímenes, como es el caso de Venezuela y Cuba, que tienen unos 65 y otros 25 años sin elecciones libres. Y repentinamente, digamos, a El Salvador fueron observadores internacionales, se permitió la prensa internacional, incluso crítica contra el gobierno, y la gente afuera de El Salvador votó mayoritariamente por el gobierno. Entonces, ¿a qué se debe este doble estándar de que ciertos eh, regímenes con cierta tendencia ideológica tienen un tratamiento, vamos a decir, a ellos le hablan de gobierno, etcétera, se cuidan de no utilizar ciertos adjetivos, pero el trato es tan fuerte con El Salvador? ¿Por qué cree que se debe? Yo creo que tú has dicho la palabra adecuada, la adjetivación. Nos cargan de adjetivos en cada nota, en cada comentario, algo que para una prensa profesional e independiente es inaceptable, porque hablan el presidente inconstitucional de El Salvador, el presidente autoritario de El Salvador. Estos adjetivos, cuando se habla de un jefe de Estado y una prensa seria e independiente, no los utiliza. Entonces, con la adjetivación, lo que Y están mostrando... perdón que lo interrumpa un segundo, vicepresidente, y quiero resaltar que además cuando hubo, vamos a decir, un conflicto constitucional en Venezuela hace un par de años con Maduro, que fue el tema con Guaidó, etcétera, ellos jamás utilizaron esos adjetivos para Maduro. O sea, a Maduro siempre le siguieron tratando de presidente. En cambio, en Exacto. este caso no ocurre lo mismo. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención y por eso no tenemos otro calificativo más preciso y más exacto para estos medios que llamarlos la prensa facciosa. La prensa facciosa en el sentido de que son parte de una facción, o sea, es una prensa que no es independiente, no es una prensa que es objetiva, sino que está de un lado con una agenda política y nos está atacando. Y para mí, lo que eso significa, y lo dijo el presidente en esta conferencia de prensa, que era una pena el periodismo de esa naturaleza. Yo se lo dije al periódico El País de España, me da pena que este periódico, que fue tan respetable durante mucho tiempo, se esté tercermunderizando. Están haciendo periodismo de tercer mundo. Están poniéndose en un lado para informar de manera tendenciosa, sesgada o bias, como dicen en inglés. Es decir, ya no se les puede tomar como una fuente informativa. Y yo no estoy en contra de que hayan periódicos conservadores o liberales o con un signo ideológico determinado, pero que lo hagan en sus editoriales, donde fijan posición. Pero cuando dan una noticia, tiene que ser objetiva, no tiene que tener una connotación o un sesgo como lo hacen ellos. Ahí ya se pierde el profesionalismo y la independencia del medio y del periodista. Tenemos un periodista en CNN en español que tiene una obsesión casi enfermiza con el presidente, que empieza y termina atacando. Yo creo que sueña con el presidente Bukele. Como dicen en la psicología inversa, él quisiera estar en el lugar de la persona a la que ataca. Pero, en fin, aparte de estos males que está pasando cierta prensa facciosa contra el presidente Bukele, que al fin y al cabo lo que ha hecho es subir más la figura del presidente Bukele, porque en nuestro país ese 85%, que esperemos va a crecer un poco más, que se pronunció clara y en altas voces a favor del presidente, es la respuesta a toda esa campaña que hubo durante la última semana, orquestada de todos los medios que hemos mencionado, más los medios locales, tanto digitales como escritos. Entonces el pueblo ya no cree en estas noticias. Y como le dijo el presidente a un periodista ese día de una cadena en Estados Unidos, están perdiendo credibilidad y están perdiendo audiencia, porque pueden tener eco en la agenda de la oposición en ellos, pero como la oposición es cada vez más reducida e irrelevante en nuestro país, su audiencia se va reduciendo. En síntesis, quiero yo no solo mandar este mensaje para la prensa
nacional e internacional. La prensa es uno de los elementos fundamentales de la democracia para garantizar la transparencia, el buen gobierno, la rendición de cuentas de los funcionarios. Y por eso tiene que tener ese cuidado de ser ese instrumento de la democracia, ser profesional, ser independiente. Y lo que estamos viendo con algunos de estos medios, de los que hemos mencionado, es que al tomar partido, al volverse parte de una facción, se convierte en una prensa facciosa y sesgada y le hacen daño al periodismo y a la verdad. Vicepresidente, ustedes en El Salvador, a ver, actualmente tenemos esta prensa que bien que tiene una especie de tendencia ideológica que, como usted bien ha comentado, adjetiva de una forma a ciertos gobiernos y de otra forma a otros. Y El Salvador es probablemente, quizás con Argentina, los países que han roto un poco ese molde y han dejado de creerle a la prensa tradicional y dicen, no, mira, ustedes dicen A, pero yo en mi país estoy viendo B. Y yo voy a tomar la opción B, así la prensa diga todo lo contrario. Entonces, mi pregunta es si ustedes en El Salvador son conscientes de que probablemente son el primer país en el mundo que le da la espalda por completo a la prensa, su ciudadanía, y apoya masivamente al gobierno. Y si por otra parte ustedes también son conscientes de que del éxito del éxito o el fracaso que pudiese tener el gobierno de Bukele, va a depender mucho el futuro de América Latina, porque como usted bien dice, el Salvador se ha convertido, pese a ser un país muy pequeño, en un ejemplo para el resto de la región. Y ese ejemplo será para bien o para mal. Es decir, si el gobierno termina muy bien, evidentemente muchos en la región van a querer copiarle y creo que nos va a beneficiar a todos. Pero si termina mal, bueno, evidentemente eso también va a repercutir negativamente en la región. Entonces, no sé si ustedes están un poco conscientes de la trascendencia que está teniendo el gobierno de Bukele más allá de las fronteras de El Salvador. Totalmente consciente. Yo he visitado muchos países durante mi gestión. El presidente me ha delegado muchas misiones internacionales, atender foros internacionales, y en todos hemos escuchado ese reconocimiento al liderazgo, al talante de estadista de nuestro presidente y a su talento como líder joven, millennial, en un país pequeño como el nuestro. Por eso yo creo que todo esto, estas campañas de estos medios tendenciosos, no van a tener resultado en el mediano y el largo plazo. Porque hay un dicho que dice, el dato mata relato. Nosotros decimos, la mentira tiene piernas cortas y la verdad siempre la alcanza. Muchas de las mentiras que yo escuché cuando estuve en una de las visitas que hice en Europa, en el Parlamento Europeo y con algunos medios que estaban en ese momento asustados por el régimen de excepción y por la masiva violación de derechos humanos en la lucha contra las pandillas, poco a poco se han venido desmontando y se ha estado viendo, y lo dice el pueblo, cuáles son los éxitos que nos ha permitido estas medidas de choque que tomó el presidente. Ese es el talante de estadista, de saber tomar decisiones que posiblemente van a ser criticadas en el corto plazo, pero con los resultados van a ser en el largo plazo. Y hay algo que no nos perdemos, y el presidente lo tiene claro. Y cada vez que le preguntan por qué goza de tanta popularidad, por qué su popularidad en vez de crecer, como podría ser para un jefe de Estado autoritario, para un dictador que humilla, que oprime a su pueblo, es todo lo contrario. El pueblo lo ve como un protector, como alguien que está junto a él en los momentos de crisis. Entonces, su apoyo, su popularidad va creciendo. Y la respuesta de él es bien sencilla. Dice, nunca hay que olvidar para quién gobernamos. Nosotros gobernamos para el pueblo salvadoreño. Y si el pueblo salvadoreño está satisfecho con la forma en que estamos gobernando y con las medidas que estamos tomando, ¿por qué las vamos a cambiar? Porque un periodista en Nueva York o un periodista en Madrid que no conoce nuestro país hace una nota que es un refrito de una nota que salió de uno de los periódicos salvadoreños que son enemigos del gobierno porque los hizo pagar impuestos. Aquí los periódicos no pagaban impuestos nunca. Y el presidente dijo en la campaña, van a pagar impuestos. Y una de las primeras medidas que tomó la Asamblea Legislativa
el 1 de mayo de 2021 fue ponerles impuestos a los periódicos. Por eso tú ves esa campaña de estos medios, que son los outlets que toman afuera como las fuentes. Entonces, ante este mundo, que no es el mundo real en el que el pueblo salvadoreño se desarrolla y vive su alegría, que se ha vuelto a encontrar la sonrisa en los rostros de los salvadoreños, cuando hace 4 o 5 años veíamos las caras compungidas de dolor, de angustia, y ahora ves al pueblo sonriente, feliz en las calles. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A esos periodistas, a esas ONGs que no conocen nuestra realidad, o a nuestro pueblo que se ha expresado de manera libre, democrática y espontánea el 4 de febrero, ratificando el mandato del presidente? Ahí está la respuesta. Vicepresidente, sé que nos queda poco tiempo, me gustaría que nos pudiésemos extender un poco más, porque la verdad está muy interesante nuestra conversación. Pero bueno, vamos con dos preguntas importantes que quiero hacerle. El gobierno de Bukele, la administración de la que usted forma parte, vamos a decir que ha jugado un poco la ambigüedad ideológica. Bukele se ha desmarcado de cierta forma de tendencias ideológicas. La gente sabe que Bukele, y creo que usted también viene de un pasado de formar parte de grupos de izquierda, pero hoy en día, vamos a decir de cierta forma, la base de apoyo internacional que tiene el gobierno de El Salvador está más a la derecha en el espectro ideológico. Yo sé muy bien que, digamos, ustedes no quieren categorizarse de ninguna forma, pero mi pregunta es si usted considera que sin esa ambigüedad ideológica, digamos, que ha practicado el gobierno, no nos califique ni de derecha ni de izquierda, hubiesen podido tener el 85 o 90% de aprobación que tiene el gobierno hoy en día. Definitivamente no hubiera sido posible si nos hubiéramos definido como miembros o afines a una u otra ideología. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, el presidente Bukele no es un presidente de ideologías, es un presidente de ideas. Y yo mismo, que vengo y he sido formado ideológicamente, yo crecí, me desarrollé, me eduqué políticamente cuando estaba la Guerra Fría en su apogeo, y las ideologías eran lo que definía la identidad de un ciudadano, de una persona. En este momento, lo que hemos estado discutiendo es, como lo dijo Fukuyama en 1992 en su libro El fin de la historia y el último hombre, que era el fin de las ideologías. Yo creo que él se adelantó mucho a la época porque era el momento en que estaba cayendo la Unión Soviética, había el muro de Berlín, es decir, ese mundo bipolar de la Guerra Fría estaba muriendo. Nosotros ahora, y estos jóvenes, en el caso de Bukele, por ejemplo, por eso yo hago la diferencia cuando hablamos del presidente Bukele y hablamos de mi persona, porque yo sí vengo de ese periodo de confrontación ideológica de la Guerra Fría. Yo soy un baby boomer, pero el presidente Bukele es un millennial. Él no tiene nada que ver con ese pasado, no tiene compromisos, no tiene esos compromisos con los que yo tuve, con los que luché, donde estuvimos afiliados. Él está totalmente libre de ese pasado y por eso tiene esa solvencia moral, política, ideológica de ir marcando su propio rumbo sin caer en la trampa de las ideologías. Ideologías que ahora Fukuyama, que ha estado revisando sus teorías de la década de los 90, podría decir el mundo está libre de esas ideologías de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora las agendas son diferentes. El mundo de la era digital no tiene que ver con el mundo de la segunda o la tercera revolución industrial. Estamos en la cuarta. Por lo tanto, ya no se puede usar eso como referencia. En los análisis de la época de la lucha de clases, todo ese periodo está soterrado en la historia y se abre una nueva etapa para análisis y para pensamientos. Ahí es donde yo creo que muchos intelectuales que son, digamos, nostálgicos de las ideologías, no entienden un liderazgo del presidente Bukele, un liderazgo disruptivo que no tiene que ver con ese pasado, ni siquiera rompe con ese pasado porque no estuvo atado al mismo. Él es un líder nuevo que está encaminándose como líder millennial en un país nuevo, pequeño, pero que puede ser modelo en el mundo. Fíjate que cuando nosotros... Perdón que lo interrumpa, pero es que sé que nos queda poco tiempo. Me gustaría seguir hablando, pero sé que nos queda poco tiempo. Eh, quiero hacer otra pregunta hablando de esto.
Si usted me lo pregunta a mí personalmente, yo diría que quizás la principal ideología de Bukele es el sentido común, porque, digamos, Bukele dio hace más de un año una entrevista a Tucker Carlson en la que él decía, yo no entiendo cómo en ciudades de Estados Unidos le están dando drogas a la gente, le dan dinero a la gente para que no trabaje. Es decir, hay cosas que, bueno, ha asumido de cierta forma la gente que se identifica un poco con la derecha o que de cierta forma es contraria al socialismo, al comunismo, progresismo, como lo queramos llamar, pero que son de sentido común. Es decir, los delincuentes tienen que ir a la cárcel. Ese no debería ser un tema polémico. O sea, el sentido común no debería ser polémico. Entonces, ¿por qué cree que hay tantos líderes hoy, políticos y jefes de Estado, que pecan o faltan de sentido común? ¿Por qué es hoy en día controversial, por ejemplo, que Bukele meta a pandilleros y terroristas en prisión y que, por ejemplo, Pedro Sánchez esté dándole amnistía a personas que tienen pasado terrorista en España? Esa ambigüedad tan extraña que hay en el mundo político hoy en día, ¿por qué cree que se da esto? Mira, yo creo que dentro de la dialéctica de los procesos siempre van a haber este manejo de situaciones en las cuales hay diferentes, digamos, coyunturas en un momento social en el que los liderazgos responden y son producto justamente de esa evolución dentro de las sociedades. Yo le he dicho también que el presidente Bukele no solo tiene un excelente sentido común, excelentes ideas, fuerza, que luego se convierten en políticas públicas, sino que es producto histórico del cierre de un ciclo histórico en nuestro país. Cuando aquí se abre la época de la posguerra, el posconflicto, en 1992, Nayib Bukele tenía 10 años, 11 años, era un niño. Entonces no tiene Formación. esa connotación. Y él nace y se desarrolla en este periodo de la posguerra. Pero ojo, y esto es lo más importante, él no es producto de una generación espontánea. Él es producto de esa acumulación que se fue dando en la sociedad salvadoreña entre las fuerzas conservadoras, las élites de arena, las fuerzas que supuestamente eran revolucionarias, que eran la otra lectura del periodo de la guerra y que no pudieron ninguna de ellas hegemonizar en la sociedad. Y al tratar de hacer lo que Yanaí ha llamado el pacto de corruptos, se anularon ambas y el pueblo, que es al final el que decide, porque es el soberano, y como decían ayer, Kratos, Demo, Kratos, el poder del pueblo, este es el que decide cerrar esa etapa, abrir un nuevo momento y sale un Nayib Bukele. Entonces yo creo que si hacemos esa lectura, vamos a ver que muchos líderes, muchos gobernantes, incluso sienten cierta aprehensión por el presidente Bukele. Yo lo he sentido. ¿Por qué? Porque hay demandas de sus pueblos de que se busquen soluciones a los problemas como las que ha encontrado el presidente Bukele en El Salvador. Entonces, al ser emplazados por sus pueblos, al ponerlos contra la pared, entonces sienten que Bukele es incómodo, porque los están comparando siempre con el presidente Bukele, un presidente exitoso, un presidente que es reconocido a nivel mundial como el mejor presidente, el mejor gobernante en este momento en el planeta. Entonces, eso no deja de crear en estos jefes de Estado esas aprehensiones. Pero bueno, esta es parte del momento. Creemos que la humanidad está avanzando con agendas diferentes. Los temas urgentes ahora son el tema del medio ambiente, los efectos del cambio climático. Es decir, tenemos que tener otras prioridades para las cuales las recetas del siglo XX, las recetas o las discusiones, los debates durante la Guerra Fría, el hegemonismo de una, de dos potencias en un mundo más globalizado ha cambiado los liderazgos, las visiones, las concepciones y por ende las políticas y las estrategias de gobernar. Bueno, vicepresidente, de verdad le agradezco mucho por su tiempo. Me encantaría que pudiésemos seguir hablando por horas, pero evidentemente no es posible, quizás en otra oportunidad. Eh, yo, por mi parte, espero de verdad que, como le dije, El Salvador triunfe y prospere porque considero que es importante no solo para ustedes como nación, sino también para el resto de América Latina. Así que el mayor de los éxitos al país. Espero de verdad que todo salga muy bien.
Muchas gracias por su Muchísimas tiempo. gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Hablamos la Hasta luego. otra vez. Muchas gracias.